Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hace pocos días, el Gobierno de la República de Costa Rica presentó su propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esto ha generado un gran debate en el país. Casi que existe como un consenso generalizado de no estar tan de acuerdo con muchas de las propuestas que ha presentado el gobierno. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa vamos a estar analizando cuál es esa propuesta, cuáles elementos son los que podrían generar mayor consenso y cuáles es muy difícil lograr que políticamente sean aprobados. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa vamos a estar conversando con don Adrián Torrealba Navas. Él es abogado tributarista, presidente del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales y socio de Facio y Cañas. Buenos días. También vamos a estar con don Rafael Arias Ramírez, profesor e investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Gracias, Marcela. Y con doña Eugenia Aguirre, ella es co-coordinadora e investigadora del Observatorio de la Política Nacional del CIEP y profesora de la Escuela de Ciencias Políticas aquí de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, y para iniciar vamos a ver la cápsula de contexto que nos prepararon para el programa de hoy.
Don Adrián, algunas personas han señalado algún paralelismo entre la actual crisis y la vivida, digamos, en los años 80. ¿Es posible hacer algún tipo de comparación y cuáles circunstancias podrían señalarnos una posible ruta a seguir o al menos lecciones aprendidas de lo que fue la crisis vivida a inicios de los 80? Bueno, yo creo que si algo caracterizó esa crisis fue, digamos, un descontrol muy evidente de todas las variables macroeconómicas principales, pasando por aquella tremenda devaluación, ¿verdad?, que se tuvo en aquella época. Y, digamos, me parece que un poco la situación actual, el peligro que representa es si ese crecimiento acelerado tanto del déficit fiscal y también como consecuencia del endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto, pues nos está llevando a una situación donde, digamos, el gobierno eventualmente pueda entrar en default, es decir, no poder pagar deudas, no poder conseguir más crédito, por decirlo así, en los mercados internacionales, sea porque resulten excesivamente onerosos o porque sencillamente no haya disposición a financiar al gobierno. Y entonces en una situación así de crisis de pago del gobierno, donde eventualmente haya que hacer una emisión inorgánica que venga a disparar la inflación, que venga a disparar el tipo de cambio. Es decir, podríamos entrar en una situación de crisis de todas las variables grandes macrofinancieras, ¿verdad? Que creo que deberíamos encontrar la vía para evitar, sin duda alguna, una situación de ese tipo que termina condicionando el desarrollo del país incluso por décadas, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en un momento crucial donde el tema que nos convoca, pues de alguna manera, ¿no?, lo que nos plantea es que la solución más inmediata para no llegar a esa situación, pues parece ser ese financiamiento, digamos, en condiciones favorables por un lado, y por otro, que al comprometerse el país con una serie de medidas de sostenibilidad fiscal a corto y mediano plazo, pues también mejora su nivel de confiabilidad a nivel internacional, en mercados internacionales, en las calificadoras de riesgo, etc. Yo creo que ese es el panorama general que tenemos, y sí hay una similitud en el sentido con que podríamos caer en ese tipo de crisis sistémica indeseable. Claro. Y don Rafael, como nos plantea ya don Adrián, en el sentido de que estamos en condiciones en las cuales tenemos que tomar decisiones, ¿verdad?, para no llegar a caer en default, podríamos entrar un poco a valorar los puntos de la propuesta que hace el gobierno al Fondo Monetario Internacional. Digamos, ¿hay algo valioso, digamos, que se podría rescatar de la propuesta, que es un poco pernicioso en términos generales? Porque, bueno, no todo puede ser malo, por decirlo de alguna manera. Sí, gracias, Marce, y saludos a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, primero señalar que como en toda propuesta esta tiene algunos alcances y yo diría muchas limitaciones, algunos desbalances importantes que han sido comentados también por otros y otras especialistas, sobre todo en términos de lo asimétrico que es en términos de poner mucho énfasis en los ingresos tributarios, en los impuestos, y muy poco, digamos, en estrategias para reducir el gasto. Uno podría ver ya ahí un desbalance que es muy importante y que tiene repercusiones sobre los niveles de actividad económica y sobre muchas otras variables macroeconómicas y sobre todo que inciden o afectan la recuperación económica o la reactivación económica. Podemos hablar de esto más adelante, cuando el carácter, digamos, recesivo que puede tener una política o una estrategia basada en más impuestos sobre otras variables macroeconómicas. Y también, digamos, que hay se adolece en la propuesta de una estrategia bien definida para
digamos, atacar el problema por el lado del gasto, ¿verdad? Y qué tipo de gasto. Y eso implica también plantearnos el gran desafío de la reestructuración del Estado para hacerlo más eficiente, para reducir, digamos, trabas en el funcionamiento del Estado. Algunos especialistas están hablando de la necesidad de una reingeniería del Estado Nacional que responda no solo a las necesidades de un Estado más eficiente, de un Estado que pueda responder a sus cometidos establecidos en la Constituyente del 49 como un Estado social de derecho, que se siga garantizando esa función tan importante del Estado como un Estado social de derecho que garantiza una serie de derechos y condiciones para el bienestar y el desarrollo humano de la población, al mismo tiempo que se convierte en un Estado menos entrabado, en un Estado menos ineficiente, que pueda también dar respuestas a los desafíos de la sociedad del siglo XXI. Entonces, uno ve que hay más limitaciones que alcances en la propuesta, y sobre eso podríamos entrar, digamos, a hablarlo en más detalle. Claro. Y Eugenia, desde la variable política, en general, digamos, una reforma fiscal nunca es fácil. Bueno, y en Costa Rica teníamos ya muchos años sin haber podido aprobar una reforma hasta la última, ¿verdad? Pero además, esta reforma viene en un momento de popularidad baja, ¿verdad? En un momento también en que ya hay movimientos electorales. ¿Qué tan complicado puede ser esta coyuntura para intentar aprobar precisamente esta propuesta, la viabilidad política, ¿verdad?, que se podría tener en estos momentos? Gracias por la pregunta. Es fundamental entender esto en la lógica de comprender que nuestro Estado tiene una serie de pesos y contrapesos que determinan por dónde va a ir esta propuesta finalmente. El Ejecutivo pone sobre la mesa una propuesta que, como bien su nombre lo indica, está sujeta a modificaciones, y el problema, el origen, digamos, de lo que yo plantearía que es el problema de esta propuesta, es el contexto o la forma en que no solo se presentó a la ciudadanía, sino que se articuló desde su fase inicial. Este pseudo ejercicio de negociación, porque no ha habido forma de entenderlo en todas sus características como una negociación abierta, transparente, incluyente, pluralista, determina un poco esta primera ola de reacciones frente a la propuesta, ¿verdad? Ahí hay que sumar a ello, ¿verdad?, un contexto legislativo de muchísimo rechazo a la posibilidad de tener que aprobar nuevos impuestos, en el entendido de que todavía se está pagando el coste político de la primera reforma fiscal, la última aprobada en 2018. Entonces, los actores que forman parte de este debate y que finalmente son los que tienen que aprobar estas iniciativas que se van a negociar con el fondo, han rechazado de plano, como fracciones políticas, la posibilidad de mantener una reforma que de alguna manera se vuelve a recargar sobre los impuestos. Y lo digo porque las medidas relacionadas con el gasto, que podemos entrar por esa parte, se le han llamado como refritos o reintentos o propuestas que ya se habían discutido desde la reforma fiscal anterior. Entonces, de alguna manera, entrando ya en año preelectoral, donde ya hay movimientos internos de los partidos políticos, volver a asumir ese coste político de definir impuestos, de afectar el bolsillo de la gente, de manera que se entienda como una alianza inclusive con el Partido Acción Ciudadana para que alcance los votos, se ve de plano rechazado, al menos discursivamente, por los actores hasta el momento, ¿verdad? Claro. Habrá que ver si el Ejecutivo toma estos primeros insumos y determina una nueva propuesta. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos.
Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando la propuesta presentada por el Gobierno de la República con respecto al Fondo Monetario Internacional. Antes de ir a una pausa, precisamente don Rafael y Eugenia planteaban cómo esta propuesta está muy cargada desde el punto de vista más impositivo y no tanto desde el punto de vista del gasto. Y en ese sentido, don Arián, yo le quería a usted preguntar, porque he estado en estos días revisando información y varias personas lo que han planteado es que hay estudios en los cuales se queda claro que las reformas que se han hecho en otros países en esta lógica muy cargado en el tema más de impuestos y poco en el tema de gastos no son efectivas para efectivamente, digamos, retardar una crisis, sino todo lo contrario. En ese sentido, don Arián, ¿usted qué piensa? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que partir de que si bien es cierto, esa crítica es válida digamos, ese recargarse excesivamente en el lado de los impuestos y tal vez no dar signos claros en otros aspectos del gasto, no tomar en cuenta algunas opciones que, por ejemplo, retardar el vencimiento de amortizaciones de la deuda con instituciones del propio Estado, con fondos de pensiones, podría eventualmente haber algún tipo de renegociación que permita aliviar el flujo y eso también podría ser un elemento interesante. Pero digamos, yo creo que al mismo tiempo hay que reconocer que a punta de solo gasto, digamos, una propuesta tampoco podría ser factible. Digamos, el hueco es lo suficientemente grande como para que, digamos, debamos aceptar que algún componente de impuestos tiene que haber. Ahora, lo que pasa es que, digamos, aquí nos lleva al tema de cuáles son las características de esa reforma propiamente tributaria, porque no todas son iguales, no todas son igualmente pertinentes. Y ahí es donde me parece que, si ya entramos un poco a desmenuzar la propuesta realizada por el gobierno, es donde encontramos elementos muy perniciosos, muy criticables, que, digamos, implicarían probablemente el efecto contrario de lo que se busca para superar la crisis en dos sentidos. Al menos las propuestas en el impuesto sobre la renta, parece que son las más criticables. Lo que hicieron es hacer un planteamiento bastante cómodo de tomar simple y llanamente las tarifas que tenemos hoy existentes, tanto para personas físicas, asalariados y empresas, y pues meterle ahí unos tramos adicionales bastante abruptos, digamos sin tomar en cuenta que por la propia estructura que tiene nuestro sistema, al hacer eso, pasan, yo diría que por lo menos tres cosas. La primera es que hacen más graves unas discriminaciones ya existentes, número uno. Número dos, lleva, digamos, a extremos excesivos la tributación de empresas, de personas físicas con actividad lucrativa y de las empresas, que podría estar generando pues digamos un efecto que ha sido estudiado, que se le conoce como la curva de Laffer, que es cuando se pretende seguir incrementando tarifas a un nivel excesivo, más bien el efecto en la recaudación es negativo, precisamente porque o se desincentiva la actividad económica en un contexto donde lo que deberíamos buscar es la reactivación económica, ¿verdad? Hay una paradoja, una contradicción entre proponer una reforma tributaria que lo que vendría a hacer es a impedir, desestimular la reactivación económica, o bien simple y llanamente pues fomenta la evasión, sencillamente porque la gente, o sea, eso es lo que yo llamaría la evasión por necesidad, es decir, cuando los tributos llegan a ser confiscatorios, manejables, impagables, pues es como una especie de legítima defensa, ¿verdad? La gente busca dónde esconderse para no morir en el intento, por decirlo de alguna manera. Y podemos ahorita entrar en el detalle de por qué sucede eso, pero me parece que ese es un problema fundamental que tiene la reforma en la parte de renta. Y que me parece que la directriz presidencial que circuló por ahí, donde básicamente el presidente dijo dos cosas: no me toquen el IVA
y que la reforma recaiga sobre los más pudientes. Bueno, eso se tradujo en esta reforma donde no hay nada en el IVA, que como vamos a ver ahora me parece que hay oportunidades importantes en el IVA, que son razonables. Y por otra parte, que recaiga sobre los pudientes, pues lo que genera es esas discriminaciones excesivas y digamos ya, porque vamos a ver, está bien que existe el principio de progresividad, de que los que más tienen puedan contribuir más, eso es una cosa, pero otra muy diferente es que yo diga que la reforma lo que va a hacer es convertir a un pudiente en un indigente, ¿verdad? Porque entonces ya estamos hablando de una cosa absurda, es decir, no se trata de hacer a todo el mundo pobre, ¿verdad? Sino, digamos, tener una reforma razonable que permita que la gente produzca, genere empleo, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde me parece que la reforma es muy desafortunada en su componente tributario. Claro, y ahí, don Rafael, precisamente coincide usted con don Adrián en ese sentido, porque bueno, efectivamente los tramos sobre la renta no necesariamente van a tener un impacto directo sobre los grandes contribuyentes, ¿verdad? Sino que como que esa gran base también de pymes, que son las que sostienen mucho el ecosistema empresarial de este país, serían, digamos, también los que se verían impactados, o no tanto. ¿Cómo lo podría valorar usted? Yo lo valoro de la siguiente forma, de verdad, hay distintas estrategias para hacer ajustes. Pueden ser ajustes desde el lado de los ingresos, ajustes desde el lado de los gastos, es lo que nos dice la teoría, o un ajuste equilibrado entre ingresos y gastos, y eso es lo que menos tiene, digamos, la propuesta. Es una propuesta muy desequilibrada, un ajuste por el lado de los impuestos, que también la evidencia empírica de estudios empíricos para otros países lo que demuestra es que cuando hay un ajuste muy sesgado hacia el lado de los ingresos tributarios, de los impuestos, eso afecta negativamente las posibilidades, digamos, del crecimiento, las posibilidades de la reactivación, que es la otra cara de la moneda acá, que no podemos dejar, digamos, de sustraernos de esa necesidad que tiene el país de ir hacia la reactivación. Por otro lado, se habla de, digamos, autores como Alesina y Krugman, del carácter recesivo de un ajuste por el lado de los impuestos, ¿verdad? En un momento muy crítico, digamos que el escenario, si pudiéramos hablar de un escenario más conveniente para aumento de impuestos, es cuando estamos experimentando una fase expansiva y no una fase recesiva como esta, claro, porque los impuestos actúan de una forma muy negativa sobre las expectativas de los agentes, sean consumidores o inversionistas, ¿verdad? Por la afectación que tiene sobre los ingresos. Yo diría que en este caso también, digamos, los impuestos, además de una implicación recesiva, también tienen implicaciones o no logran mejorar el carácter regresivo de la estructura tributaria, que es un gran problema que tenemos y que la gente está en condiciones que no puede, digamos, hacerle frente a más reducciones en sus ingresos, y eso se ve, como decía anteriormente, reflejado en reducciones en el consumo, y cuando hay reducciones en el consumo, los inversionistas también ven sus expectativas de inversión afectadas. Yo diría que aquí es muy importante entender que los números no surgen de una forma tan lineal como se ha planteado, ¿verdad? No sé qué tipo de modelos habrán corrido para llegar a estos números, ni siquiera se nos presentan escenarios en la propuesta donde podamos tener, digamos, opciones distintas con un manejo de las variables también diferentes, sino que se nos dice que más o menos en términos de ingresos tributarios se podría llegar como a un 5%, un 3% en las transacciones interbancarias.
y nos dicen así, de una forma muy lineal, aplicando este factor, llegaríamos hasta un 3% en los primeros 2 años y después ahí digamos que el factor va reduciéndose, pero se habla de un 3% de recaudación por concepto de transacciones interbancarias, pero no se nos dice cuál es el efecto que gravar esas transacciones van a tener sobre otras variables, claro, como consumo, ingreso, pero también cuál es el efecto que va a tener sobre las expectativas de los agentes económicos, porque gravar las transacciones bancarias implica establecer costos de transacción más altos, implica gravar actividades económicas que por su complejidad también tienen un mayor valor agregado y son las que utilizan las transacciones bancarias para, digamos, movilizar mejor sus inversiones, sus recursos. Esto podría estar teniendo un impacto directo e indirecto sobre las posibilidades de reactivación económica del país. Estamos en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información. Digamos que establecer impuestos a las transacciones bancarias es como retroceder en esa digamos, aspiración de tener una sociedad más moderna, donde también los agentes económicos puedan reducir costos de transacción. Estos impuestos van a venir a establecer más costos de transacción, lo que va a desestimular, digamos, a los agentes económicos y va a retardar, digamos, la reactivación económica en algunos sectores. Entonces, no es tan lineal, no es que yo puedo sacarme de la manga un 3%, que es un montón, un 3%, claro, 3 puntos porcentuales del PIB, solo con los impuestos a las transacciones interbancarias y los otros 2% en una combinación de otros impuestos. Es decir, es un 5%. Yo estuve escuchando a Laura Alfaro, profesora de Harvard, y lo que Laura, yo coincido con Laura, o sea, pensar en la recaudación de un 5% del PIB, eso es como quitárselo a los sectores productivos para que el Estado decida utilizarlos para otras cosas, y ahí tampoco estamos tan seguros de cómo va a utilizar el Estado esos ingresos tributarios. Claro. Entonces es la afectación que puede tener en los sectores productivos, en el sector real de la economía. Sí, estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Solo en los primeros 5 meses del presente año, la deuda pública creció en 1,4 billones de colones. Para el año 2021, las proyecciones no mejoran y se estima que la deuda pública del país alcanzará un 80,5% del Producto Interno Bruto. Ante esta situación, la principal interrogante es el cómo se pagará toda esa deuda. El pasado jueves 17 de septiembre, el Gobierno de la República dio a conocer la propuesta a presentarse al Fondo Monetario Internacional, con el fin de obtener la aprobación de un servicio empleado por $1.700 millones. Dentro de sus propuestas principales se encuentra un número importante de nuevos tributos. También se incluye la eliminación de la exoneración del impuesto de renta al salario escolar, la suspensión por 4 años de nuevas anualidades a los empleados públicos y la venta de la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacional de Costa Rica. En el terreno político y sectorial, ya se discute en torno a los posibles efectos que pueda llegar a tener su posible implementación, no solo en las finanzas públicas, sino también en el bolsillo de cada persona contribuyente y en la ciudadanía en general. El rechazo es tajante en la mayoría de sectores y en las bancadas de oposición de la Asamblea Legislativa. Buena parte de la oposición se ha orientado en contra de su considerable peso tributario hacia los sectores medios, ya golpeados previamente por las reformas del 2018, dejando en segundo plano el recorte del gasto y la reforma al tamaño del aparato estatal. Con este clima político desfavorable para la aprobación de la propuesta, queda por verse el curso que seguirá el asunto en la corriente legislativa.
así como la reacción y la presión de los distintos sectores que conforman la sociedad costarricense. Eugenia, también esta discusión y un poco lo que ya don Adrián y don Rafael nos han planteado, ha llevado como a esta falsa discusión de amigo-enemigo, colocando como las personas con más dinero como el enemigo y los de menos dinero como los amigos, igual en el sector público y el sector privado, ¿verdad? Como que el sector privado es el amigo y el sector público es el enemigo al que tenemos que atacar, y por eso hay que reducir el tamaño del Estado, los pluses, ¿verdad? Todo lo que se ha discutido con respecto a la reforma del Estado. ¿Cuáles alternativas se tienen en este sentido, ya que estamos polarizando nuevamente la discusión sobre los buenos y los malos? Totalmente, y esa es una de las consecuencias tal vez más graves de que el proceso de negociación de esta propuesta haya sido tras bambalinas, ¿verdad? Con la excusa de alguna manera de que el COVID-19 no permitía los espacios de reunión. Estos elementos de falsas dicotomías entre empleado público, empleado privado, estas dicotomías entre los buenos y los malos, empiezan a alimentar un sentir de crispación social que los agentes formales de representación no necesariamente están cooptando y representando. ¿A qué me refiero con eso? A manifestaciones en vías públicas y en otros espacios que ya no necesariamente responden a estructuras formales de representación como sindicatos o partidos políticos, sino que se tratan de esfuerzos orgánicos que nacen de otro tipo de espacios. Y aquí también hay que entender que hay una lectura, que cuando se habla de reformar el Estado y de disminuir el gasto público, que es una discusión que tampoco estamos teniendo y que de alguna manera el estilo, digamos, o la propuesta de pseudo negociación no permitió visibilizar, que es cuáles son las agendas que están detrás de esa reducción del Estado, ¿verdad? Porque hay quienes han hablado de esta recarga sobre el tema de los impuestos y que se deben acometer objetivos en materia de gasto, pero nadie está diciendo cómo, ¿verdad? Y los cómo que han surgido de distintos actores que incluso han revivido en la vida política nacional, con toda la sorpresa, ¿verdad?, de quienes seguimos también la agenda pública, no está explicitando claramente de qué se trata. Hay unos actores que hablan de que el problema viene de la transferencia a las universidades, hay actores que están planteando que el problema surge de, por ejemplo, tener la banca nacional, ¿verdad?, que hay que empezar a vender activos del Estado. Vuelvo acá a mi principal planteamiento, el tema de que esta negociación, y voy a decir aquí el entrecomillado, esa pseudo negociación que dio origen a esta propuesta, no nos permite hoy tener claros qué está proponiendo cada sector. Esto me obliga a volver al primer planteamiento que puse sobre la mesa, que tiene que ver con quiénes están defendiendo qué aspectos y por qué el hecho de que esta pseudo negociación se realizara tras bambalinas, sin dar oportunidad a la ciudadanía de valorar cuáles son esas propuestas que vienen por el lado del gasto, se hace tremendamente peligroso en términos de nuestra vida democrática poner sobre la mesa o tener claro qué es lo que está detrás de lo que estos actores políticos están proponiendo, ¿verdad? Si hubiésemos tenido un ejercicio de negociación abierto, con características incluyentes, pluralistas, que nos permitiera dilucidar estos qués y estos cómo, hoy la crispación tal vez no sería la misma, aunque no tengo una bola de cristal para asegurarlo, pero al menos habría una confianza muchísimo más clara respecto a de qué estamos hablando cuando estamos hablando de reducir el gasto público y de repensar el Estado, ¿verdad? Y cómo lo queremos financiar, si nos vamos a pegar a los principios de la reforma del 49 o si más bien tenemos que ponernos de acuerdo sobre nuevos objetivos sociales y nuevos objetivos de este nuevo Estado que de alguna manera hay que redefinir para poder sostener. Claro, y ahí Eugenia plantea algo, digamos, muy interesante en el sentido de que, bueno, además hay algunos sectores que, aunque fueron convocados, plantearon que la metodología no permitía, digamos, participar y tener algún tipo de incidencia. Además mezclaron sectores que
En las reuniones evidentemente no iban a tener, digamos, posiciones que concordaran, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay gente que de hecho, hay algunas cámaras que dijeron que no iban a participar, que no era un espacio para eso, y bueno, ahí, ¿cómo hace, digamos, uno visible este tipo de cosas? Y siguiendo en esta misma lógica, don Adrián, de hecho, algo que se ha hablado mucho es el tema de las zonas francas, ¿verdad? Y el tema de la venta de activos. ¿Cuál es, digamos, el impacto que podrían tener, digamos, estas medidas, también el impuesto al capital, ¿verdad? Aquí tendríamos que señalar que también hasta la misma directora del Fondo Monetario Internacional ha indicado que en las condiciones actuales se puede luchar, digamos, contra la desigualdad elevando los impuestos a los sectores más ricos, ¿verdad? Volvemos sobre lo mismo, pero ¿qué impacto puede tener sobre las inversiones, gravar zonas francas, venta de activos, impuesto al capital? Ok, bueno, vamos a ver, las zonas francas, pues siempre la limitante que hay que tomar en consideración es que son empresas de pies sueltos, ¿verdad? Claro. Es decir, son empresas que pueden escoger dónde ubicarse en distintos lugares del mundo, y dentro de ello el factor tributario pues es una variable relevante. Entonces, de hecho, nuestro sistema de zona franca está diseñado para que, por ejemplo, si una empresa ya ha estado pagando impuestos en Costa Rica, no pueda acceder al régimen de zona franca, sino que se trata de empresas que vienen de afuera y se instalan acá, pudiendo haber escogido irse a otro país. Entonces, siempre ahí hay, digamos, esa limitante, aparte de los datos que se dan de los beneficios que dan las zonas francas, por otro lado, en términos de generación de empleo, en términos de pagos de seguridad social y otros elementos relacionados con la planilla que generan, y digamos el efecto en la balanza comercial, ¿verdad? Pero bueno, digamos claramente no es la primera vez que se ha hablado de por lo menos pedir algún nivel de contribución, sea por ejemplo limitando la exención en las remesas al exterior, digamos cualquier pago que haga la zona franca hacia afuera, ¿verdad? Podría pensarse en pedir algún tipo de contribución. Pero bueno, es un tema delicado, ¿verdad? Que hay que ver, digamos, en qué términos se podría plantear, digamos, una salida por ahí. Ahora, yo quisiera detenerme un segundo yo creo que va a ser muy evidente la inviabilidad de la reforma planteada en el impuesto sobre la renta, aún de cara a esa famosa idea de que paguen más los que más tienen. Uh-huh. Digamos, en una lógica de lo que sería un impuesto progresivo a las personas físicas, porque la progresividad se aplica a las personas físicas, no a las empresas, ¿okay? Bueno, entonces la lógica es que yo tengo una persona física que tiene una serie de fuentes de renta, y entonces yo voy a tomar toda esa olla de rentas y voy a someterla a una escala con un nivel de progresividad. Ahora, esa progresividad tiene un límite, no puede llegar a extremos confiscatorios, que prácticamente te deja sin poder sobrevivir o sin incentivos para trabajar más, y más bien lo que vas a hacer es ir del país, dejar de trabajar o buscar evasión. Entonces, hay una limitación a esa progresividad. Nosotros tenemos un problema de partida que la reforma no toma en cuenta, y es que nosotros no tenemos un solo régimen a las personas físicas, sino que tenemos dos, y por lo tanto tenemos dos escalas progresivas separadas que plantean la siguiente dificultad. Si me permitís 30 segundos para explicarla, digamos, sí, con números muy concretos. El primer problema que tenemos es el mínimo exento que aplica a las personas físicas. Bueno, hay una gran diferencia entre el mínimo exento que se le aplica a los asalariados y el mínimo exento que se le aplica a los independientes. Los asalariados tienen un exento de poco más de 10 millones de colones anuales, si anualizamos el impuesto al salario. Eso implica, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que hoy día el 80% de los asalariados no pagan impuesto a la renta, es decir, pagan cero. ¿Por qué? Porque el exento de 800,000 colones al mes, 10 millones al año, hace que el 80% de los asalariados de este país esté por debajo de ese monto, por tanto no pagan nada de renta. En cambio, los independientes a partir de 3 millones ya pagan, es decir, el exento de los independientes de 3 millones, 10 millones contra 3 millones.
Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando la propuesta del Fondo Monetario Internacional. Antes de ir a una pausa, don Adrián nos estaba explicando precisamente estas diferencias precisamente en la reforma que están planteando con respecto a renta y que son distintos, digamos, los sistemas, para que pueda continuar y nos termine de explicar esta idea. Ok, entonces les decía que los exentos son muy diferentes, 10 millones anuales los asalariados, 3 millones los independientes. Y si nos vamos a la tarifa más alta, que es del 25% actualmente, los independientes pagan 25% a partir de 18 millones. En cambio, los asalariados pagan 25% a partir de 51.900.000 colones. La reforma lo que plantea es, para los asalariados, aumentar ese 25 a 35, pero a partir de los 51 millones. En cambio, los asalariados les aplicaría el 35 a partir de los 18 millones. Entonces ahí agarras un sector muy amplio de clase media donde lo está sometiendo a una tarifa altísima, 25%. Si a esto le agregas que encaja, también hay una desigualdad porque la contribución de los asalariados es del 10%, mientras que de los independientes es del 18.62%. Entonces, para ponerte nada más un rapidísimo ejemplo, el problema fundamental que esto genera es que con la reforma el independiente, si sumamos caja más renta, terminaría pagando de su renta neta el 47.92%, o sea casi un 50%, lo cual es ya a nivel confiscatorio, y ahorita te lo voy a mostrar como un dato de una persona que tenga 54 millones de ingreso neto al año. Digamos, es un ingreso alto, por decirlo así. Alguien con un ingreso de 54 millones está en los quintiles más altos de ingreso. En cambio, un asalariado con todo y reforma quedaría en un 28%. Entonces, 47.9 a cargo del independiente contra 28 a cargo del asalariado. Eso, por ejemplo, en ese ejemplo de un independiente que gana 54 millones de renta neta anual, pagando estos impuestos con una hipoteca a 20 años, una prenda de un carro a 8 años, o un gasto corriente del INEC, digamos, de 617,000 mensuales, 7.404.000 al año. O sea, es un ingreso completamente promedio y muy moderado. Bueno, esa persona terminaría en el año con un déficit de 1.348.000 colones, termina en negativo. O sea, que el Estado lo dejó sin nada. Claro. Ahí es donde yo me refería que en nombre de hacer pagar a los pudientes, porque alguien de 54 millones podría entrar dentro de esa categoría de los pudientes, lo convierte en un indigente, porque claro, esta persona va a tener que acudir a una tarjeta de crédito o ver cómo hace para sobrevivir. O sencillamente sumirse en la evasión, que ese es el efecto, digamos, que se genera cuando planteas un sistema que es impagable. Entonces me parece que por ese lado la reforma es bastante inviable, porque lo que tendríamos que hacer, y ese es el gran dilema, es unificar en una sola escala progresiva. Eso es lo que se llama la renta global. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que para igualarlos o aumentar a todos los asalariados para que lleguen al mismo nivel de los independientes, o bajas a los independientes para que estén al nivel de los asalariados, o los encontrás en algún punto medio, ¿verdad? Y eso, pues, diga, bueno, vamos a aumentarle a los asalariados y no a los independientes, porque para igualarlos puede ser que políticamente cueste explicar esa situación. Claro. Entonces, ahí hay un problema serio. Y el otro problema se da con la propuesta en las empresas, que es subir del 30% al 36% y el impuesto al dividendo del 15% al 20%. En un contexto donde, por ejemplo, el informe Paying Taxes 2018 del Banco Mundial decía que en Costa Rica la carga de las empresas, la carga de las corporaciones, llega a un nivel del 58%. O sea, es una de las cargas más altas del mundo de las empresas, porque tenés que agregarle renta, dividendos,
las contribuciones patronales, el impuesto de patentes, todo eso te llega a ese 58%. Ahora imagínate que si vos le sumás 6 puntos más 5 más, estarías llevando la tributación de las empresas a casi un 65%. De nuevo ahí lo que vas a generar es o desincentivo a la inversión, al emplear más gente, o simple y llanamente a la evasión por sobrevivencia. Por claro. manera. Entonces eso, en los dos casos, esta propuesta generaría lo que dice la curva de Laffer, que cuando yo abuso de la tributación, lo que genero es un descenso de la recaudación. Entonces me parece que esa es la parte de la reforma en renta que habría que descartar. Sí. Eso no significa que no hay alternativas, pero no sé si quedará tiempo para plantear. Sí, más bien quería precisamente sobre las alternativas, ya que, digamos, usted planteó esta inviabilidad, si don Rafael nos podría, digamos, ilustrar con algunas, digamos, medidas para evitar el default, precisamente, que es un poco lo que estamos, digamos, planteando, ¿verdad?, en diferentes espacios, de que sí hay que hacer una reforma, ¿verdad?, para no caer en default, pero que la reforma no puede estar más bien cargándole a unas personas y que a otras no necesariamente. Don Rafael. Sí, Marcela, gracias. Primero, que se supone que estas medidas que se están planteando es el resultado del consenso del gobierno abierto, que el gobierno escucha y propone, y bueno, la realidad está demostrando todo lo contrario, ¿verdad? Es una propuesta del disenso. La otra cosa que me parece a mí que es importante es que a este nivel de propuestas, lo menos que se podría hacer es utilizar modelos de sensibilidad para determinar cómo afectando variables, digamos como impuestos, se ven afectados otras variables y no llegar a conclusiones muy sobreoptimistas, ¿verdad? En lo que se va a obtener vía impuestos. Y hay muchos modelos de sensibilidad que se pueden utilizar a lo que se le denomina en la teoría hechos estilizados, ¿verdad? Y no quedarse solo, digamos, con el número lineal que se tiene, sino hacer un análisis más completo, un análisis con escenarios distintos. Y ahí tenemos contribuciones de Rudolf Luck en el Instituto de Investigaciones Económicas y también de David Cardosa en la Escuela de Economía en la Universidad Nacional. Si las universidades lo pueden hacer, por supuesto el Ministerio de Hacienda y el Banco Central están en capacidad para hacer este tipo de modelaje y este tipo de escenarios más serios. Ya respondiendo a tu pregunta, Marcela, habría que buscar un equilibrio entre lo impositivo y los gastos. La realidad concreta es que es necesario obtener, digamos, estos recursos, ¿verdad? Es indispensable y probablemente ese es el principal alcance que tiene la propuesta, ¿verdad? De que se necesita el empréstito, pero hay que tener una propuesta mucho más balanceada, de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Con medidas en todos esos, tanto en los ingresos tributarios, que procure ser más progresiva, todavía ese es un aumento, ese es un elemento en la discusión, y después por el lado del gasto. Y entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es la propuesta? ¿Y cómo se hace esa propuesta? Por el lado del gasto, entonces habría que entrarle al tema de la reestructuración del Estado, a la reingeniería del Estado, hacerlo más eficiente sin perder de vista las responsabilidades del Estado social de derecho en una coyuntura, en un contexto en el cual claramente sabemos cuáles son los sectores más afectados con la crisis y con la pandemia. Entonces habría que tener claro de que hay que hacer una reestructuración del Estado, una reingeniería. También hay que entrarle al tema de las exoneraciones, es aproximadamente, claro, aproximadamente un 5% del PIB, y en esto hay sectores que lo ven muy ideológicamente. Sí, entrémosle a las exoneraciones de las cooperativas y de algunas instituciones, ¿verdad? Pero no le entremos tanto a las exoneraciones de las zonas francas, y eso se está manejando, yo creo que un poco ideológicamente. Sí, hay que entender que no se puede desincentivar
la inversión y hay que atraer inversiones, pero los factores de competitividad han crecido. Fernando Van Silber plantearía que el atraer y retener inversiones vía impuestos es un talón de Aquiles para un Estado que está teniendo problemas fiscales. No se puede dar ese lujo, eso es competitividad espuria. El gobierno debería de estimular una competitividad más dinámica, no basada en exoneraciones, en incentivos o en subsidios. Y ahí tenemos que dar un paso, todos los sectores, y las zonas francas no pueden estar aisladas o exentas de esta responsabilidad. Es un 5% del PIB en exoneraciones. Y luego, entonces hay que entrarle a ese tema, hay que entrarle a un tema que es poco tratado en la propuesta, que es el de la evasión y la elusión. Y uno no se explica por qué. Ahí hay cerca del 8% del PIB. ¿Por qué ese tema sigue siendo tabú? Claro, y ahí yo creo que eso deberíamos hacer como un programa completo solo para analizar el tema de la evasión y la elusión, porque efectivamente ahí hay, digamos, muchísimos planteamientos de muchos sectores y hay mucho que decir. Pero bueno, ya tenemos como que cerrar, entonces más bien agradecerles, ¿verdad?, a don Adrián, a don Rafael y a doña Eugenia por haber estado acá en Sobre la Mesa. Les vamos a convocar para otro programa probablemente para seguir analizando este tema, porque efectivamente en un solo programa es imposible poder ver cada uno de los elementos que ahí se están planteando y bueno, y la viabilidad política de esta reforma. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes en sus casas y les esperamos la próxima semana.